Seguimos con nuestra formación acerca de la Eucaristía, pero que, en definitiva, vemos como en la Eucaristía están todas las dimensiones de nuestra vida cristiana. Como la Eucaristía también es, estamos viéndolo, una escuela de oración y de cómo podemos orar, de los pasos que nos ofrece la Iglesia para orar después de la Eucaristía, no siempre de la misma celebración. Bien, pues seguimos en esta línea y hoy llegaríamos a un punto central de la Eucaristía, que es el don de la palabra de Dios, el momento en que escuchamos las lecturas. Esta parte se llama la liturgia de la palabra. Liturgia de la palabra. Realmente todo lo que hemos hecho hasta la escucha de las lecturas es una preparación. Se llaman los ritos iniciales. El entrar a la Iglesia, el disponernos para la Eucaristía, comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pedir perdón, glorificar a Dios, la oración colecta que veíamos la semana pasada. Todo esto es la preparación. Aún no hemos empezado. Aún no. Es la preparación, con la imagen que hoy veíamos en el Evangelio, es la preparación al banquete. Para tú entrar dignamente a ese banquete, que es el banquete de Dios, donde va a alimentarte, tienes que prepararte. Y hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido la preparación. Fijaos qué importante es. Fijaos que la Eucaristía tiene una parte amplia de preparación para poder disponerme todo lo que yo soy a que ahora voy a encontrarme con Dios. Quien me va a hablar es Dios. Y para eso yo antes he tenido que saber a qué estoy ante Él, pedir perdón y agradecer los dones y los beneficios de Dios que me ha dado durante toda la vida hasta el día de hoy. Cuántas veces me ha perdonado, cuántas veces me ha mostrado su amor hasta hoy. Hemos elevado al Señor nuestro corazón, dándole gloria, diciendo que todo lo que hagamos sea para su gloria. Lo veíamos la semana pasada, nos hemos unido a la oración de Cristo y ahora ya con Cristo vamos a escuchar la palabra ya con fe. Esta es la primera clave. El habernos preparado así y que la oración colecta sea la oración de Cristo nos está preparando para escuchar las lecturas como lo que realmente son, palabra de Dios. El cristiano realmente va a escuchar esas lecturas como solo pueden ser escuchadas, que es con fe. Sin fe, esas lecturas son palabras humanas, son una novela, son uno de los libros, de un libro muy antiguo llamado Biblia, que tiene 73 o 74 libros, bueno, bien, pero nada más. La preparación ha encendido. Porque es el mismo Dios el que nos ha preparado, ha encendido nuestro interior para que nosotros ahora, nuestros oídos, escuchen con fe. Podemos detenernos aquí, ¿no? Y preguntarnos, ¿realmente cuando yo me siento a escuchar la palabra de Dios, cuando me siento en ese banquete en que Dios va a alimentar nuestro espíritu con su palabra, ¿realmente lo hago con fe? ¿Realmente escucho con fe? Bueno, había que preguntarnos. ¿Escucho? Fijaos, esto no, vuelvo a decir que nunca aquí nos tenemos que sentir mal, ¿de acuerdo? Pero esto nos tiene que servir también para entrar en el misterio y purificar también nuestras obras, ¿de acuerdo? Y nuestra forma de actuar también. ¿Escucho la palabra de Dios? ¿La escucho, sí o no? ¿O dónde tengo yo el pensamiento en ese momento? Yo recuerdo que de pequeño, como nadie me lo había dicho, yo creía que cuando uno se sentaba ya era pues a pensar en otras cosas. Una persona ya hablaba y yo tenía que escuchar, pensar en otras cosas. Eso es lo que tocaba en la misa. No. Está Dios hablando. Y la Iglesia se sienta
en el banquete de la palabra. No te sientas a descansar porque has estado un rato de pie. Te sientas como el que se sienta en un banquete, a alimentarte, a dejar que te sirvan. Esto es lo que hace Dios en la palabra, en el momento de la liturgia de la palabra. Dios se pone a servirnos. ¿Qué nos sirve? Su propia palabra. Por eso nos sentamos. Por eso no nos sentamos de cualquier manera. Nos sentamos como el que está, el comensal de un banquete muy importante, al que ha sido invitado y que viene a ese banquete así. De aquí viene también la forma de vestir en la Eucaristía. Mire usted, yo estaba en una parroquia de Benidorm, estuve en 2 parroquias de Benidorm, y ahí había que anunciar cada semana, había que poner carteles bien grandes y anunciar cada semana, por favor, esto no es la playa, distingamos, esto no es la playa. Porque había personas que aprovechaban que si la misa sale a las 10, a las 10:30 me voy a la playa, pero venían, esto es real, venían con la sombrilla. Y vestidos, imagínense, ¿no? No, es que esto no es una cosa que hago más, es que esto no es... Es que es el banquete de Dios. Y yo a un banquete no voy vestido como me da la gana, por mucho que me apetezca ir vestido de otra forma. Yo al banquete voy vestido según la dignidad del banquete. Según la dignidad del banquete. Pues imagínense si el banquete es de Dios. ¡Qué dignidad! Por eso nosotros lo expresamos también con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de estar. Y miramos todos al anfitrión y escuchamos todos al anfitrión, que es Dios. Escuchamos al anfitrión. O el anfitrión nos ha invitado para alimentarnos con su palabra también, pero le escuchamos. ¿Cuánta palabra de Dios se cae como al borde del camino, en la misma misa, al borde del camino? Cae en lo externo, cae en lo externo. Dios habla, y esto es importante. Dios habla. Fijaos, un detalle interesante, esto es de la palabra humana, que yo realmente puedo entrar en el corazón de otra persona por medio de las palabras. Por medio de las palabras. Físicamente, yo puedo aproximarme a otro, estar muy pegado a él, pero yo no alcanzo nunca su alma. En cambio, el alma sí que se puede alcanzar por la palabra. Por eso las palabras son tan poderosas. Y por eso los poderosos quieren dominar la palabra, el lenguaje. Es curioso, Como hoy se pretende transformar el lenguaje según unas ideas, no según realidades que existen, sino según unas ideas. Porque quien tiene el lenguaje tiene poder. Porque el lenguaje alcanza el corazón de la otra persona y la palabra transforma. La palabra transforma. Entonces, decía San Agustín que la palabra tiene un vehículo, que es la voz. Pero la voz cesa y queda la palabra dentro del corazón. La voz cesa. Es el medio, el instrumento, pero queda la palabra. Esa es la distinción entre un animal y un hombre, aunque mucho que hoy se quiera hacer que son iguales. No. El animal podemos decir que tiene voz, pero cuando cesa la voz no queda nada. Cuando el hombre habla, cesa la voz y queda la palabra en aquellos que han escuchado. Y la palabra dentro transforma, transforma. Esto es lo que hace Dios. Dios quiere llegar a lo más profundo de nosotros, a lo más profundo. Podríamos decir, el Evangelio de hoy lo decía, cuando decía que el rico, Señor, mándales que vaya Lázaro a verles, como es un difunto, pues le van a ver y entonces creerán. Y el Señor les dice,
tienen la palabra de Dios, tienen Moisés y los profetas, que son la palabra de Dios. Si no escuchan la palabra de Dios, no creerán, aunque vean un muerto, aunque un muerto resucite. Porque lo que él le está diciendo es, ve y que le vean. Es que yo veo todos los días y eso a lo mejor no me afecta en mi interior. Ahora, la palabra, por eso les dice que escuchen la palabra, porque la palabra escuchada es la que mueve a la fe, porque llega a lo profundo del hombre. A veces la imagen no. De hecho, los discípulos ven al resucitado, pero hasta que no escuchan su palabra, que les dice, soy yo, no temáis, y les explica la palabra, no lo reconocen, porque la palabra es más profunda que la visión. Por eso van a decir las Escrituras que la fe entra por el oído, es escuchar. Claro, podemos pensar, ¿y por qué hoy falta fe en el mundo? Porque estamos en un mundo que no escucha. No nos escuchamos. Hay un superávit de palabras, pero no hay escucha. No hay escucha. Oímos, ¿verdad? Se dice, pero no escuchamos. Y por tanto, si la fe entra por el oído, si no se escucha, estamos bloqueando un acceso humano. Dios puede mucho más, pero un acceso humano a la fe, ¿no? La palabra del Señor, por tanto, es Dios que nos habla, el lector, la palabra humana es la voz, pero quien quiere quedar dentro de nosotros es la palabra de Dios. Y muy interesante también que es la forma como yo, una persona, toca el interior de otra persona con la palabra. Yo con mi cuerpo toco tu cuerpo, pero yo con mi palabra toco tu persona, lo más profundo de tu persona. ¿Qué quiere hacer Dios con esto? Dios quiere hacer lo que hacemos las personas con nuestra palabra cuando es una palabra de calidad. Queremos, en cierto modo, habitar dentro del otro, con su palabra, con la palabra. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Y por eso utiliza palabras humanas, porque con su palabra humana cesa la voz, pero queda Dios en nuestra alma. La persona toca a la persona mediante la palabra. Es un acto, ya digo, es el acto superior del hombre. De hecho, muchos pensadores, filósofos, definían al hombre como aquel ser que tiene palabra. Eso no lo tiene nada más, nadie más, pero por la profundidad y el poder de la palabra, que es capaz de unir almas. Fíjense que una celebración de matrimonio, un hombre y una mujer, no los casa el cura, se vinculan ellos por una palabra: sí quiero. Ahí hay una vinculación de personas por una palabra suya. El sacerdote está presente en nombre de Cristo, que es la palabra de Dios, y transforma esa palabra. Pero la vinculación profunda entre personas es por la palabra. ¿Cuánto daño podemos hacer a una persona con nuestras palabras? ¿Cuánto daño podemos hacer a una persona con nuestras palabras? No hace falta que le pegue un puñetazo físico a una persona para hacerle daño. Con mi palabra puedo llegar más profundo que el puñetazo físico. Bien, por esto Dios lo sabe. De hecho, Dios nos ha creado a su imagen. ¿Por qué? Porque Dios iba a hablar y Dios es palabra, ¿no? Bien, la palabra llega a nosotros, ¿de acuerdo? Pero quiere llegar a nosotros a lo más profundo. De forma que nosotros podemos escuchar con los oídos, escuchamos con los oídos, ¿verdad? Pero la palabra quiere llegar, fijaos que una palabra en nosotros genera imágenes, despierta recuerdos, nos conmueve a veces interiormente, pero llega un momento en que la palabra puede llegar más hondo todavía y hacer que nosotros, nuestra vida, nuestra voluntad, se mueva en una dirección o en otra por esa palabra que hemos escuchado. Que nuestra voluntad, eso ya es más profundo que nuestro oído, que ya nos movamos ya por esa palabra. Incluso a nuestra inteligencia, que pensemos ya según esa palabra.
y a lo más profundo de nosotros, incluso que ya nuestra vida encuentre sentido y todo tenga sentido desde esa palabra escuchada. Dios quiere hacer esto. Dios no quiere quedarse únicamente en el oído, ni meramente en la imaginación o en tu memoria, que es real y que está dentro de ti. Dios quiere llegar por su palabra a tu voluntad para moverte a amarle. Dios quiere tocar tu inteligencia para que tú mires la vida y le descubras a Él como la verdad capaz de mover tu vida y de hacer que toda tu vida tenga como centro esa palabra. Y quiere llegar a lo más profundo de tu espíritu, allí ese lugar que solo Dios conoce, incluso ni nosotros mismos conocemos, solo Dios. ¿Para qué? Para que tú seas hijo suyo, que te transforme todo el ser en hijo suyo, como un hijo que está escuchando, el Hijo de Dios que está escuchando continuamente al Padre. Es decir, esto es lo que quiere hacer Dios, en su palabra, en la Eucaristía. O sea, fíjate, si tenemos que sentarnos con atención, porque no es algo que yo voy a escuchar, sino es lo que Dios quiere hacer en mí. O sea, tendríamos que sentarnos, si nos vale la imagen, los bancos de la iglesia tendrían que tener un cinturón de seguridad, pero de esos de las montañas rusas, por el vértigo de lo que va a pasar. Los profetas escuchaban a Dios hablar y decían que temblaba todo a su alrededor. Porque es Dios mío, Dios está hablando a mí, a una criatura, y me está transformando interiormente. Dios tocando lo más profundo de mi alma. Ya digo, para atarse bien, porque eso es de vértigo. Es de vértigo. Dios nos habla, mis queridos amigos, como amigos. Esto es muy bonito. Dios, que nos ha creado, sabe que tú eres receptivo a alguien en el que puedes confiar y que te hablas porque no quiere hacerte daño, sino que quiere lo mejor para ti y quiere tu bien. Incluso es como, hay una definición por ahí de amistad que dice, el amigo es la mitad de mi alma. Un amigo es la mitad de mi alma. Bien, pues Dios ha decidido hablarnos como amigos. Es decir, para que nosotros tengamos la disposición del amigo, que escucha al amigo, que le pide consejo al amigo, que obedece a veces más allá de sus propios al amigo, que se deja corregir por el amigo, que quiere estar siempre con el amigo, que se divierte con él, que mira la vida en perspectiva con el amigo. Es decir, Dios ha decidido hablarnos como amigos. Y nos ha querido hablar en la cercanía, no en la lejanía. Así, ¿verdad? Así se veía en el Antiguo Testamento, el Dios que hablaba en la lejanía, porque ellos aún no entendían la cercanía de Dios y lo veían cercano, en la montaña, pero lejano. Era el trueno, era el relámpago, era la tormenta, era el vendaval. En cambio, Dios, dentro de eso, ya habla como amigo. Coge a Moisés y le habla como amigo. Dice la Escritura, como un amigo habla con otro amigo. Dios poniéndose a nuestro nivel, hablando, conversando con Moisés. Dicen que cuando bajaba Moisés de la montaña, su rostro resplandecía. Como el que le ha pasado algo maravilloso, el que ha vivido una experiencia maravillosa. Dicen, chico, ¿qué te pasa? Tienes la cara, ¿verdad? Tienes la cara que resplandece, ¿no? Tienes un brillo en el rostro. Él bajaba con el rostro, con el brillo del rostro del amigo. Deslumbraba por lo que había escuchado y por lo que Dios había hecho en su corazón, en su alma. Había creado amistad. Bien, pues Dios, vamos ya terminando, no se preocupen. Dios, para ser nuestro amigo, le digo, no es el amiguete, el coleguita, el que veo, no. El amigo como aquel que esa definición, es la mitad de mi alma, sin él muero, sin él muero. Pues Dios ha querido hablarnos así y nos ha enviado a su propio Hijo para hablar palabras humanas, para que le entendiéramos. Qué bien te entiendo, Señor. Qué bien te entiendo ahora. Porque ahora te veo el rostro y escucho tu palabra, como la palabra que yo pronuncio. Como cuando me quedo sin palabras y experimento esa debilidad, Señor, puedo escucharte a ti y escuchar tu palabra. Así te veo cercano, amigo mío,
mi amigo, en quien puedo confiar y que las palabras que va a decir nunca me van a hacer daño. Es más, me van a transformar. Bien, pues así nos ha querido hablar Dios, hasta el punto de que nos ha dado su palabra. Dice algún santo que Dios solo ha dicho una palabra en la historia, y esa palabra es Jesucristo. Y toda la palabra que escuchamos, en el fondo está hablando todo de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, todo está hablando de Cristo. Cristo es la palabra de Dios, porque es Dios, es Él mismo hablando de sí mismo, mostrándose, por tanto, al otro. La palabra tiene también el poder de mostrar u ocultar a la persona que habla. Tú con tu palabra puedes mostrarte u ocultarte. Bien, pues Dios, que es la verdad y no se oculta, Dios se muestra con su palabra, que es su Hijo. Se muestra a sí mismo. Por eso Jesucristo va a hablar del corazón de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu. Dios nos va a hablar de Dios. Y por eso el Hijo nos va a revelar cómo es Dios, es Padre. Es Abba, como el niño pequeño llama a su Padre en total confianza. Jesucristo es la palabra de Dios. Cuando decimos el Evangelio, Jesucristo es el Evangelio. Es Él, es una persona, no es un libro, no son 4 libros. Es la persona. Y dice San Juan, no hay libros suficientes en el mundo para poder hablar de la palabra. Porque esa palabra, por ser Dios, es inagotable. Nosotros nos quedamos y un día nos moriremos, es decir, nos quedaremos sin palabra. El que muere, el que está muerto no habla. No habla. Bien, pues nosotros un día moriremos y nos quedaremos sin palabra. Pero Cristo ha resucitado y Cristo es la palabra que no muere. Por tanto, nosotros unidos a Él también recuperaremos para siempre la palabra, ya sin la limitación del que no tiene palabra. Bien, pero hay una cosa importante, esto es muy bonito, pero tenemos que ir acortando, que tenemos ahora después una reunión. Esto es muy bonito, pero es muy importante dar un paso. El que se sienta al banquete del Señor a escuchar la palabra de Dios no es solo un receptor pasivo, no. Hay algo que une a las personas. Hemos dicho, la palabra alcanza a la persona, el corazón del otro, lo más profundo, pero para que sea realmente palabra personal, es una palabra en la cual alguien, a su vez, me va a responder. Es decir, vamos a entrar en diálogo. Yo llego a tu corazón con mi palabra, tú llegas a mi corazón con tu palabra, y se establece un vínculo en la palabra, un vínculo de personas, más allá de lo que se dice. Tú y yo nos vinculamos por nuestro diálogo. Es un vínculo de personas. Por eso hoy, cuando se nos pretende decir que hay diálogo en algunos debates televisivos, es mentira. Eso es una perversión de la palabra. Lo que hoy se da en el Congreso de los Diputados es una perversión de la palabra. Perversión de la palabra. Es una prostitución de la palabra. Eso no es palabra, porque no es diálogo, porque no se pretende alcanzar el corazón del otro para entrar en un diálogo real de persona a persona, porque quien mueve eso no son personas, sino los intereses y otro tipo de cosas. Por eso no es diálogo, eso es la perversión de la palabra, y por eso hoy es lo más tremendo que hay, que es que una institución que las personas nos hemos dado en España y en todos los sitios, que teóricamente es el lugar de la palabra y el diálogo, se haya pervertido. Se haya pervertido. Y lo digo y me quedo tan pancho, porque es la verdad. Porque es la verdad. Nada más hay que verlo. ¿De acuerdo? De forma que Dios no es así. Dios nos invita al diálogo verdadero. Y al diálogo, el que ha estado en diálogo con otra persona queda transformado. No queda enfrentado con el otro. Porque la palabra ha penetrado en el corazón del otro, en lo más profundo, más allá de sus ideas, más allá de sus actos,
más allá de su forma de hablar o pensar, y ha entrado en el corazón. Y en el corazón el otro es igual que yo. Y por tanto ni juzgo ni tal. Es decir, el que entra en diálogo de verdad no se siente juzgado por el otro. Al contrario, la palabra llega al corazón y se siente amado por quien es. Esto es lo que hace Dios con nosotros. No somos unos receptores pasivos, sino que Dios nos ha invitado para que nosotros le respondamos. Dialoguemos con Él, como un amigo habla con otro amigo. ¿Y qué le voy a decir yo a Dios? ¿Qué le puedo decir yo a Dios? Imagínate, yo te voy a poner este ejemplo. Imagínate que mañana te digo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que es verdad que sucede, pero vamos a poner el ejemplo. Que mañana digo en granja, mando un mensaje a todos los granjeros y digo, oye, que mañana a las 11 de la mañana en la iglesia va a estar Jesucristo, el mismo Jesucristo, ¿de acuerdo? Esto lo dije el otro día en misa. El mismo Jesucristo va a estar. Que nada, que quien quiera, mira, tiene la oportunidad de hablar con Él, de escucharle y de verle, vamos. Quien quiera, el mismo. Quien quiera, mañana a las 11 está aquí. Yo creo que a lo mejor, aunque fuera por curiosidad, muchos incluso ni vendrían, ¿no? Tampoco se lo creerían así. Pero por curiosidad se vendrían, ¿no? Es decir, pero, y entonces, imagínate que Jesucristo coge el micrófono, te lo da y te dice, dime lo que quieras. Pregúntame lo que quieras. ¿Qué le dirías tú a Dios? ¿Qué le preguntarías tú a Jesucristo? ¿Qué harías tú si estuvieras delante del mismo Jesucristo? Esto pasa en cada misa, ¿eh? O sea, por eso digo, imagínate, es que esto pasa en cada misa. Es que mañana a las 11 está aquí el Señor expuesto en la Eucaristía y está, es Él. Es Él. Y te habla y le puedes hablar. Y preguntarle lo que quieras. Lo que quieras. ¿Y qué le digo yo a Dios? O sea, esto es verdad, esto pasa, ¿eh? Fijaos que a veces no tenemos conciencia de esto. ¿Y qué le digo yo a Dios? Fijaos que la liturgia de la palabra es muy bonita porque nos va a enseñar hasta a hablar con Dios. Fijaos, primero nosotros dejamos hablar al anfitrión, a ver si nos ha invitado y somos nosotros las estrellas de la noche. No, el anfitrión habla y tiene derecho a hablar. Nos ha reunido, a veces lo vemos en las películas, que aparece una fiesta de estas americanas, ¿de acuerdo? Parece que están todo el día de fiesta por la noche. Y hay un anfitrión que ha invitado a la gente. Y hay un momento en que todo el mundo calla y el anfitrión habla porque los ha invitado él. Y tiene el derecho a hablar. Bueno, pues el anfitrión es el que le cedemos la palabra. Es un acto de mucho honor, ¿eh? O sea, está todo muy bien medido con un protocolo de banquete. Un protocolo de banquete de boda, que es a lo que venimos a la Eucaristía. Protocolo de banquete de boda. Donde escuchamos al anfitrión, que es Dios. Y el Señor nos habla. Nos sentamos y nos habla. ¿Quiere entrar en diálogo con nosotros? Nosotros afirmamos, palabra de Dios. Palabra de Dios. Quien me acaba de hablar es Dios. Palabra de Dios. ¿Y qué le respondo a Dios? Hasta el mismo Señor nos lo dice. No te preocupes, que te quedarás sin palabras porque no sabes qué decirle a Dios. Tenemos una cosa que se llama el Salmo. Y el Salmo, ¿sabéis cómo se dice? Pone Salmo responsorial. Responsorial significa respuesta. ¿Cómo respondo yo a Dios que me dice, dime lo que quieras? Con su palabra. El Señor me dice hasta lo que tengo que responder. No tienes que preocuparte. El Señor te lo da. Tú tienes que ser humilde, acogerlo y decírselo. Hoy hemos dicho, dichosos los que confían en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Esa es la palabra que Él ha puesto hoy en nuestro plato, que nos ha servido, en nuestro corazón, para que le respondamos. Salmo responsorial. Es responder a Dios. Por eso el Salmo está hecho para ser cantado. Porque una canción, y esos son los salmos, son canciones, son poesías. La poesía es la canción es la forma superior de la palabra.
la forma superior de la palabra llevada a su plenitud, cuando es poesía, cuando es palabra, y cuando es música, canción, y cuando es oración. El salmo es eso. Por eso el salmo está hecho para ser cantado, pero bueno, habitualmente no se canta, pero está hecho para eso, para responder con nuestra palabra, pero en toda su plenitud, poéticamente, cantando y en oración. A continuación, que terminamos ya. A continuación, la palabra de Dios, seguimos escuchándola, pero esa palabra es una palabra muy bonita y es muy interesante porque tiene una correspondencia con algo que nos pasa a nosotros. Tú, por ejemplo, tú ahora dices la palabra, imagínate, di la palabra libertad. La dices, venga, di libertad. Bien. Pero esa palabra que podemos pronunciar y que hemos pronunciado muchas veces, solo alcanza su cumplimiento, su hondura, su profundidad, su verdad, cuando yo necesito ser liberado de algo. O cuando ya he sido liberado de algo, entonces digo, libertad. Y esa palabra como que realmente se ilumina y puedo mirar dentro de ella. Como estas decimos muchas palabras a lo largo de nuestra vida, amor, padre, madre, pero uno no sabe padre. Yo lo digo padre hasta que no sea padre, no sé lo que es ser padre. No puedo asomarme a la imagen, no puedo asomarme a la palabra tan hermosa que es. Maternidad, lo que sea, la palabra que digamos. Hay palabras que están ahí como agazapadas en nuestro interior y que un día estallan. Y entonces digo, ahora entiendo lo que era esta palabra. Bueno, pues Dios también ha hablado así. De hecho, Él nos ha creado para que eso suceda en nuestro interior, pero Él nos ha hablado con palabras que a lo mejor no entendemos o que en el Antiguo Testamento no se entendía. Se ha hablado de un Mesías, de alguien que iba a salvar al pueblo, bien, de que Dios iba a salvar, pero no se entendía muy bien aquello, de que Dios iba a nacer, hasta que llega Jesucristo. Y entonces, con esa imagen, ¿no?, explota en luz todas las palabras que estaban ahí esperando. Llega el cumplimiento y podemos decir, ahora entiendo el Mesías, ahora entiendo el Rey que iba a nacer, ahora entiendo el sacerdote que iba a venir, ahora entiendo la salvación, ahora entiendo la redención, ahora entiendo. Bien, pues la palabra, el Evangelio es esto. Por eso cantamos fuerte aleluya, porque es la explosión de luz, de amor, donde entendemos las palabras de Dios, es la mayor palabra, que es su Hijo Jesucristo, donde entendemos todo y desde donde entendemos todo. Por eso nos ponemos de pie, por eso se canta, por eso se utiliza el incienso, que es el signo de la presencia de Dios, y se inciensa el Evangelio. Por eso nos callamos y escuchamos en actitud de sorpresa lo que el Señor ha dicho en el Antiguo Testamento. Ahora vemos que adquiere todo su sentido en Jesucristo y creemos que por la voz del sacerdote la palabra que nos llega a nuestro corazón es el mismo Cristo. Ya les he dicho antes, cójanse bien al asiento, cójanse bien, porque miren lo que está pasando. Igual que le escuchaban los apóstoles, igual que le escuchaban los fariseos, y la misma palabra, Él mismo hablándonos. Él mismo hablándonos. Bien, eso sería la lectura del Evangelio. Y después hay un orden que yo invertiría. Tendríamos que escuchar la primera lectura del Salmo, el Evangelio, y desde el Evangelio entenderemos la lectura de las cartas del Nuevo Testamento. Porque las cartas del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, lo que van a hacer es explicarnos cómo esa palabra, cuando es acogida en el corazón, transforma a las personas y construye la Iglesia. Eso es la lectura de siempre, normalmente de San Pablo, de Hechos de los Apóstoles, las cartas del Nuevo Testamento. El Apocalipsis, o Santiago, o San Pedro, la cantidad de cartas que existen del Nuevo Testamento son la acogida y la vivencia en la Iglesia de esa explosión que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, en su cumplimiento en la Iglesia. Claro, uno después de eso se tiene que sentar, y esto se nos olvida. Se tiene que sentar, escuchar al cura, que lo que tiene que hacer es explicar esto, no otras cosas que a veces los curas hablamos. Escuchar esto, disponer nuestros corazones para acoger lo que hemos escuchado. La homilía forma parte de la liturgia de la palabra. Y después, ¿saben qué tendríamos que hacer? Que no hacemos.
y que está mal hecho. Silencio. Un rato de silencio. Como el que ha comido y tiene que hacer la digestión. Y se sienta a digerir lo que acaba de suceder, no solo de escuchar, lo que acaba de suceder. Porque luego ya viene la segunda parte, que es, ya la veremos más adelante, que es ya la liturgia de la Eucaristía propiamente. Es decir, nos sentamos. Está mal hecho cuando se acaba de leer la Escritura, se acaba de predicar y enseguida empezamos con el credo. Está mal hecho. Está mal hecho acabar de leer el Evangelio y si no voy a hacer homilía, enseguida las peticiones. Está mal hecho. Eso no es lo que manda la Iglesia. No me meto en lo que lo haga así. Pero no es así. Porque tengo que sentarme y ese silencio es sagrado. Me siento en un silencio sagrado para asimilar humildemente lo que acaba de suceder en mí. He hablado con Dios. Dios me ha hablado a mí. Ha entrado en diálogo conmigo y me siento. Igual que después de la comunión nos sentamos a dar gracias, aquí hay una acción de gracias también. Un silencio sagrado. Y lo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Y cuando nos sentamos ahí no es pensar a ver si saco el dinero para la colecta. No es un silencio para sacar el dinero para la colecta. Es un silencio para dialogar interiormente con Dios. Es que en ese momento oigo la gente, clink, 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 sacando, porque nos hemos sentado, chico, algo tendré que hacer. Me saco el dinero, la monedica, que no es para eso. Por Dios, que nadie se asuste, que yo no juzgo a la gente porque haga esto, simplemente luego lo explico y estamos para eso, ¿eh? Nadie se asuste, decir, madre mía, yo lo he hecho eso muchas veces, don Juan Miguel me habrá mirado. No, tranquilo, que no he hecho nada de eso nunca. Pero que está, oye, si es que el oído está, y oyes el clic, 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 la monedica. No es eso. Bien, pues nada, terminamos con esta parte hoy, la palabra de Dios. Yo les invito a ¿qué? A que en nuestra casa vengamos preparados para el banquete. Dios es tan bueno que sabemos hasta lo que nos va a decir. Pues ven preparado para el banquete, lee las lecturas en tu casa. Es que no las entiendo, tranquilo. Acuérdate de lo que te he dicho, hay palabras que llega un día en que las entiendes. Tú léelo, aunque no lo entiendas. Ya te enseñaré la semana que viene a cómo hay algunos métodos para entender y para poder rezar con la palabra. Tranquilo. Pero lee la palabra, ven al banquete preparado, ¿de acuerdo? Y de aquí se deriva todo lo demás. En esta parroquia pues hay que construir, ya lo hay, pero hay que construir, ¿de acuerdo?, un grupo de lectores de la palabra. No lo digo por hoy, no lo digo por hoy, ¿de acuerdo? Pero un grupo de lectores de la palabra que se comprometen y dicen, bueno, pues yo leo tal día, yo leo tal día, yo leo tal día, y yo me preparo la escritura, y me preparo lo que voy a decir, y me preparo tal, es decir, y existe una estructura porque la palabra es importante, no es la improvisación, sino ese día que me toca leer, yo voy, porque soy el lector. Estoy en nombre de Jesucristo sirviendo la palabra. No es una cuestión de honor. No es mejor el que sale a leer. Eso es una mentira. No, el que sale a leer es un servidor humilde de la palabra. Entonces, bueno, pero esto yo creo que en la palabra lo hablaremos más adelante en la parroquia. Tenemos que construir un cuerpo fuerte de personas que se comprometan a leer la palabra, a preparársela, exponer su corazón, preparar la palabra y después darla a los demás, como hacemos en la Eucaristía. Pero bueno, poco a poco el Señor que nos lo vaya regalando todo esto, como nos va regalando ya muchas cosas. Bien, pues terminamos dando gloria a Dios, que esta acción que hemos hecho, esta sesión de formación, sirva siempre para crecer y sobre todo para amarle más. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas noches.